Buenos días, hermanos. Amén. Bien, gloria a Dios. Estamos reunidos para alabar, para glorificar a nuestro Señor en este día y para aprender más de su palabra. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos una cordial bienvenida. Hoy vamos a alabar a nuestro Señor. La primera alabanza titula Pan de Vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús, ¿no? Jesús es el pan de vida. Entonces vamos a entonar esta alabanza de todo corazón para nuestro amado amigo Jesús. ¿Ya? ¿Nos acompaña? Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Muy buenos días, hermanos.
Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula Jesús, pan de vida. Desde épocas remotas, el pan ha sido considerado como un artículo indispensable para la alimentación o la vida del hombre. Los hebreos, es decir, el pueblo de Israel, utilizaban especialmente el pan de cebada. No era tan común el pan de trigo como para nosotros lo es en la actualidad. Y pareciera que el pan de trigo para aquella época en el pueblo de Israel se consideraba incluso hasta como un lujo. Inclusive este pan era ofrecido como un presente, es decir, como un regalo especial o como una ofrenda. La búsqueda de pan, el pan material como alimento, tanto básico como general, ha servido también para poder moldear las figuras expresivas en cuanto a la búsqueda de valores espirituales. Sabemos bien que uno de los milagros que hizo Jesús fue la multiplicación de los panes. A través de esta multiplicación de panes que tenía un niño, él pudo alimentar en 2 ocasiones, primero a 4,000 y después a 5,000 personas. Y esto fue uno de los milagros más conocidos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros sabemos que comer no tiene nada de malo, siempre y cuando uno coma en la cantidad medida. ¿No es cierto? Porque si uno come en exceso, ya sabe cuáles van a ser los resultados para la salud. Y de todas maneras, el comer es una necesidad para nuestro organismo físico. No podríamos vivir sin comer. Pero tampoco nosotros podemos decir que vamos a vivir o vamos a trabajar únicamente para ganar lo que tenemos que lograr para poder llevar el pan a nuestros hogares. Y hay algo más en que tenemos que reflexionar. Nosotros no vamos a trabajar o no vamos a vivir solamente para trabajar y comer, pues hay otras necesidades que no vienen solamente aplicadas a nuestro cuerpo físico, sino que hay necesidades en nuestro aspecto espiritual, que incluso son también mucho más esenciales que para nuestra propia vida. Si ustedes recuerdan la historia del Éxodo, cuando Moisés liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y lo trasladó a través del desierto hacia la tierra prometida, Dios proveyó de un alimento especial para la nación de Israel. ¿Recuerdan ustedes que ese alimento se llamaba? Maná. El maná. Muy bien. Y con este alimento Dios pudo sostener a su pueblo durante 40 años, mientras que este pueblo estuvo allí andando en el desierto. De manera similar también Jesús hizo esa multiplicación de panes y a través de ese milagro Él pudo alimentar a unos 5,000 personas. Pero Jesús no solamente proveyó alimento a esas personas que le escuchaban, sino que también les dio una señal para que esa población pudiera creer en Cristo. Pues Jesús, a través de ese milagro, ya se estaba manifestando como el pan de vida. El maná que Dios dio a su pueblo en el desierto no era el verdadero pan. Porque aunque los israelitas comieron durante 40 años ese maná, todos ellos murieron. Los panes de cebada que Cristo pudo multiplicar en esa multitud que estaba frente a Él, unos 5,000 personas más o menos, tampoco era el pan verdadero. Porque al día siguiente esas personas seguían teniendo hambre. Aunque estamos hablando de un hambre de aspecto físico. El maná evidentemente era una maravilla. El pan de cebada que multiplicó Jesús también era otra maravilla, era un milagro. Pero Cristo Jesús, sin embargo, es la maravilla de maravillas, porque Cristo es el verdadero pan del cielo que nos puede dar vida eterna. Jesús es el pan de vida. Amén. En esta prédica entonces vamos a reflexionar y vamos a abordar ese tema de Jesús como el pan de vida.
Y vamos a procurar que a partir de ese estudio vamos a reconocer a Jesús como el verdadero pan de vida, entendido que en el día de hoy nosotros estamos, o toda la humanidad necesita de ese pan. Al igual que el maná que fue caído del cielo y pudo alimentar a toda esa nación de Israel en el desierto, igualmente la iglesia necesita hoy del pan de vida que viene únicamente de Cristo. Y es entonces de importancia para nosotros que reconozcamos eso y también podamos predicar ese mismo mensaje a otras personas. Amén. Respecto a Jesús como el pan de vida, podemos encontrar dos aspectos. El primero, Jesús es el pan verdadero. Y los invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 6, y revisemos los versículos del 32 al 35. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 6, 32 al 35, y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. 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 Nosotros comemos pan para poder saciar nuestra hambre física y también para poder mantener nuestra vida física. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente a través de una adecuada relación con Cristo. Con esa razón, Cristo nos decía que Él era, o Él es, el pan de vida. Pero el pan tiene que comerse. Para que tú puedas saciar tu hambre física, no basta con tener el pan frente a la mesa sin que tú lo toques, porque apenas lo mires. Tienes que coger el pan y tienes que comerlo. De esa misma manera, para que Cristo pueda saciar tu hambre espiritual, para que Él realmente pueda actuar como el pan de vida, necesitas comer figurativamente ese pan y mantenerlo en tu vida. Para esto lo que tenemos que hacer es invitar a Cristo a entrar en nuestras vidas en un diario andar, para así nosotros poder mantener nuestra vida espiritual. Amén. Notemos algunas de las cosas que mencionó Jesús y que están recogidas aquí en este versículo. Jesús decía: os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Eso está en el versículo 32. Con esto Jesús estaba recalcando a no olvidar que ¿quién había sido el verdadero proveedor de ese maná? Dios. No Moisés, sino Dios fue quien proveyó de ese maná. Además, Jesucristo aquí advierte que ese maná no iba a dar ningún crédito especial a ninguna de las personas de esa nación de Israel. Por lo tanto, esa nación no podía sentirse orgulloso de que Dios le había dado algún tipo de favor. Y también les recordó bien que fue Dios y no fue Moisés el dador de ese maná. A través de esto también Cristo nos está diciendo que todo tipo de orgullo es despreciable. Orgullo de repente por tu ascendencia, por tu raza, por tu familia, el apellido, la educación o las posesiones que tú puedas tener. Más despreciable todavía sería cualquier tipo de orgullo que va a quitar la gloria de Dios en tu vida. Y la respuesta de Jesús fue aquí, en efecto, que nosotros tenemos que, en primer lugar, darle gloria y honra a Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. En segundo lugar, Cristo estaba diciendo en estos versículos que el maná no era el pan de Dios en su plenitud, sino solamente un adelanto o una figura del plan o del pan divino. Aquel pan
el maná, que recogían los pobladores de Israel durante las mañanas allí en medio del desierto, era el símbolo de que más adelante, siglos después, iba a llegar un pan mucho mejor, el pan de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo sigue explicando y dice lo siguiente acerca del pan de Dios, y decía que ese pan descendió del cielo. Eso está en el versículo 33, y estaba haciendo referencia ¿a quién? A Él mismo, a Jesucristo. Y no solamente decía que es el pan del cielo, sino que ese pan del cielo también da vida al mundo, lo que nos menciona aquí Cristo. Y en el versículo 34 de estos versos que acabamos de leer hace unos instantes, el hambre espiritual se hace muy evidente, porque aquellas personas que estaban conversando con Cristo le responden a Jesús: Señor, danos siempre de este pan. Quienes habían comenzado de repente argumentando o criticando todas esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, terminaron pidiendo la provisión de ese pan. Terminaron suplicándole a Cristo que Él les pueda dar siempre de ese pan. Pero para ir adentrando un poco más en el significado de esto, ¿qué significará ese pan de vida? Sabemos bien nosotros que el pan en un sentido físico sustenta nuestro cuerpo, pues es alimento, es fundamental para nuestra vida. En el sentido espiritual también. Nosotros no podemos estar vivos espiritualmente si no tenemos ese pan a diario. Y noten lo que dice allí en el versículo 35. Y Jesús ya lo está diciendo bien claro. Nos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ven? Cristo está diciendo entonces aquí: yo soy el pan de vida. Cristo está diciendo que Él es el pan de vida. Y habla entonces algo que es esencial para el ser humano. Este pan no habla entonces de la vida física, sino de la vida eterna. Comer el pan de Dios no es comer en un sentido literal. Jesucristo mismo es el pan de vida, no los mensajes acerca de Él. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La utilizamos también a veces como figura del alimento espiritual, pero en esencia el que en verdad es el pan de vida es el mismo Cristo. Cristo es la fuente de vida eterna. Cristo también es Dios mismo, y Él es quien da, Dios el Padre da vida a los pecadores que se arrepienten a través de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo, que también ustedes han notado que en este versículo también habla de dos necesidades físicas, o de dos necesidades, hambre y sed. Dice que a través de Él nadie tendrá hambre, y a través de Él también nadie tendrá sed. ¿Por qué utiliza estos dos elementos? El hambre y la sed de Dios, la sed espiritual, tienen que ser satisfechas para nuestra alma. ¿Y cómo? Cuando Cristo entra en nuestras vidas. El secreto entonces para poder satisfacer nuestra hambre y nuestra sed espirituales se encuentra en esta promesa que Cristo nos ha dado. Cristo nos prometió o nos dijo que Él ha venido para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia en Él. Entonces hay una satisfacción a nuestras necesidades espirituales de una manera incomparable con ese pan que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos dice aquí Cristo? Noten, nos dice que el que a mí viene, lo dice ahí en el versículo 35, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, para que nosotros podamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed espiritual, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Ir a Cristo y creer en Él. Vemos aquí entonces cómo Cristo unió esos dos elementos, ¿no? El hambre y la sed.
para decirnos que Él es el camino para la vida. Cristo es el maná definitivo, el que descendió del cielo y dio su vida al mundo para que nosotros, tanto tú como yo, podamos tener vida eterna y podamos alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Amén. También vemos entonces que Jesús es el pan de vida, del cual nosotros tenemos que alimentarnos constantemente, a fin de que nosotros podamos desarrollarnos o de crecer espiritualmente. Hay la tendencia en el ser humano a confundir las cosas materiales como si éstas de repente fueran los medios para alcanzar la salvación. Por ejemplo, hay personas que piensan que pueden asegurar ser salvos haciendo todo lo posible para no perderse, por ejemplo, el sacramento en la iglesia católica, o de repente aquí en la iglesia evangélica la obediencia o el mandato del sacramento de la Santa Cena. Pero esto no es el pan del cielo, no es el maná definitivo, tampoco. Cuando Jesús les dijo a esta población que estaba escuchando su mensaje, que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, Cristo se estaba refiriendo a Él mismo. Para que no haya duda, Él menciona en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Lo menciona así de manera bien clara, precisa y explícita el mismo Señor Jesús. Amén. Entonces, ese pan espiritual y divino no puede compararse con nada que sea material, pues es totalmente único, dado que nada material puede dar vida al alma, como Dios sí la puede dar. Jesús en ese mismo momento mencionó, yo soy el pan de vida, y hubo una explicación muy clara por parte de Él, que deja bien clara la naturaleza y el efecto de comer, entre comillas, o sea, de creer y de venir al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y al respecto, Jesús nos menciona lo siguiente: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fue lo que precisó el Señor Jesús. En esta explicación, Jesús introduce por equivalencia la realidad de que también Él es agua, fuente de agua vida. Ustedes recuerdan también la historia de Jesús con la mujer samaritana. Y que se sobreentiende que el hombre necesita del pan y del agua para poder vivir. Pan y agua espirituales que solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. En ambos casos, ya sea por este acto de comer el pan de vida o de beber el agua de vida, entiéndase de comer y beber como creer e ir al Señor Jesucristo, habrá una satisfacción total para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna, no para el cuerpo, sino para el alma de la persona que tome esa decisión de seguir a Cristo. La satisfacción anunciada aquí por Jesús es tal que menciona que esa persona que se acerca a Cristo nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Esto solamente para la persona que ha creído en el enviado por Dios el Padre. Solamente para aquella persona que acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquella persona que no lo haga siempre va a mantener esa condición de hambre y de sed espiritual hasta que decida poder doblar sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Con estas palabras entonces Jesús estaba haciendo claro que las personas, a pesar de que puedan comer de repente los mejores manjares, los mejores alimentos en un buffet, etc., por más nutritivos que sean, la muerte física no se va a poder evitar. Igualmente,
aunque una persona crea en Jesús como el Hijo de Dios enviado del cielo como pan de vida, también a pesar de esto, la muerte física tampoco va a ser evitada. Pero entonces, ¿por qué Cristo nos menciona que Él es el pan de vida? Si a pesar de que nosotros podamos aceptarlo, igual nosotros físicamente vamos a morir. Cuando Jesús dice que el pan de vida que desciende del cielo, para que esa persona que de Él come, o sea, que cree en Cristo, no muera, está diciendo que no morirá en una persona que cree en Jesús. Esto, hermanos, se está refiriendo al alma, no a tu vida física. Debido a que nosotros sabemos que nuestra alma no muere. Entonces, ¿qué estaría diciendo Jesús con estas palabras? Para entenderlo tenemos nosotros que recordar que la muerte física no es el fin de la existencia del ser humano, sino que es la separación del alma del cuerpo en el cual habitaba. Es así que esa muerte en la que se hacía referencia el Señor Jesús estaba hablando del contexto espiritual. Está hablando entonces de la muerte espiritual, no de la muerte física, que consiste en que el alma de una persona se separa del cuerpo en el cual estuvo, y si esa persona no se ha acercado a Cristo durante su vida en la tierra, durante su vida física, la muerte espiritual significa que esa alma va a quedar definitiva y eternamente separada de Dios, y esa alma, por no haber recibido a Cristo, se va a condenar por sus pecados. ¿A dónde? Hacia el infierno. Entonces, cuando en la Biblia se habla de muerte eterna, esto es lo que quiere decir: que el alma humana queda eternamente separada de Dios. Pero cuando Jesús dice que el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma no muera, está diciendo que toda aquella persona que crea en Cristo tendrá vida eterna. Nunca quedará separada de Dios el Padre. O sea que va a mantener siempre una unión con Dios. Y esa persona que va a tener la vida eterna después de su muerte física va a estar en la presencia de Dios en el cielo por toda la eternidad. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Así que Jesús no nos está diciendo que va a evitar la muerte física, a menos que tú pertenezcas a la generación que sea arrebatada, sino que nos está diciendo, nos está advirtiendo de tener cuidado de no caer pues en esa muerte eterna. La separación o estar separados eternamente de Dios. Y esta es la peor muerte que pudiera ocurrir. Un segundo aspecto que nosotros tenemos que ver con respecto a Jesús como el pan de vida es que Jesús es el pan vivo. Ahora, hermanitos, para ver esto entonces, vayamos por favor a Juan 6, 50 al 51. La palabra de Dios nos dice en Juan 6, 50 al 51: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos entonces aquí que en el versículo 51, Cristo ya está anunciando su muerte, el cual sería un sacrificio perfecto por todos los pecados de la humanidad. En esto vemos que el comer de este pan que da vida, la gente tiene que creer en Él, en Cristo, no solamente en su mensaje, sino también tenía que creer, nosotros tenemos que creer que Cristo murió, fue sepultado y fue resucitado para salvarnos de nuestros pecados. Jesús entonces aquí había presentado a esa multitud ante la cual estaba Él exponiendo sus palabras, que Él iba a tener que morir de manera expiatoria
por la vida espiritual del mundo. Claro que no dijo él directo que iba a morir crucificado, pero al decir que él iba a dar su carne por el perdón de nuestros pecados, estaba diciendo que iba a entregar su vida. Ahora uno podría preguntarse, ¿cómo puede Jesús darnos su carne como si fuera pan para que nosotros comamos su carne? Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo de dos formas. Tenemos que creer en Cristo, en el sacrificio de su carne, es decir, su crucifixión y su resurrección, y dedicarnos a vivir como Él manda, dejándonos llevar por sus enseñanzas y ser guiados por el Espíritu Santo que mora dentro del corazón de todo creyente. Y aquí Cristo repite lo que es divino. Nos está diciendo aquí Cristo en estos versículos que Él fue Dios, Dios Hijo, hecho hombre que descendió del cielo. Entonces aquí, el pan y la carne deben ser interpretados como la misión de Cristo en la tierra. La verdad es que de ese pan que descendió del cielo, nosotros tenemos que apropiarnos de esa promesa de Cristo Jesús y creer en Él. Y la única manera en la cual una persona puede lograr la vida eterna. Ahora, Cristo le dice luego que coman de Él, que coman de su carne, porque si alguno come de ese pan, va a vivir para siempre. Y esto de repente puede ser una expresión un poco complicada para las personas que estuvieran escuchándole en ese momento. ¿Cómo vamos a comer la carne de Cristo? ¿Acaso somos caníbales o algo así? Podrían haber estado pensando la gente que le escuchaba. Pero Cristo estaba hablando, pues obviamente, a través de figuras literarias, especialmente a través de parábolas. Y aquí da Él como si fuera un golpe fuerte de aseveración respecto a su mensaje al decir lo siguiente: que esa persona que come del pan que viene del cielo vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice Cristo, es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Lo dice en la última parte del versículo 51. Y aquí, por primera vez, Cristo está conectando la imagen del pan de vida con su propia muerte. Ahora, las bendiciones que Cristo, mejor dicho, que Dios el Padre nos quiere dar, siempre van a estar al alcance, no van a cesar. Las promesas que Él te da están allí. Cristo, vemos entonces que es el pan de vida, es el pan sobrenatural, el alimento para el alma que nos da la vida eterna. Es como de un pan que siempre nos va a sustentar. Pero estamos hablando del sentido espiritual. Nosotros sabemos que los israelitas allí en el desierto tuvieron que vagar 40 años para que toda una generación pecadora que no creía en Dios muriera, a pesar de que Dios los sustentó de todas maneras con ese maná que era un pan físico. Pero lamentablemente, a pesar de que ese pueblo de Israel fue testigo presencial de muchos milagros que ni siquiera nosotros pudiéramos imaginar, como el maná mismo o la apertura del Mar Rojo, aún así mucha parte de esa población de Israel no creyó en Dios. Solamente 2 personas de esa población original que salió de Israel llegaron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, solamente la vio de distancia. Eso fue por la desobediencia del pueblo de Israel. En estos textos Jesús utiliza esas palabras figuradas para enfatizar nuestra necesidad de unirnos a Él, de creer en Él. Todos ya sabemos muy bien la necesidad o la importancia del alimento físico, del pan. Pero también tenemos que entender la necesidad del pan espiritual de Cristo, que es indispensable para nuestro espíritu y alma. Cristo habla aquí como el sacrificio para expiar los pecados del mundo. Y para recibir ese beneficio es necesario que nosotros
oyamos de verdad ese evangelio de la salvación y ser reconciliados con Dios, tener una comunión con Él, de que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y ya no des más vueltas o excusas o argumentos, sino cree en el Señor Jesucristo, porque puede ser hoy el día de tu salvación. Amén. Debemos tomar entonces conciencia de nuestra condición espiritual, estando alejados de Cristo, de que estamos necesitados espiritualmente, que tenemos que reconocer que Jesús se nos presenta como ese pan de vida para que nosotros podamos estar vivos eternamente con Él. Él solamente puede saciar nuestras necesidades espirituales. Y al comer simbólicamente ese pan espiritual a través de nuestra fe en Cristo, nosotros vamos a poder participar de esa vida eterna en nuestro Señor, en Dios. Amén. Jesús vino aquí a la tierra como el verbo o la palabra hecha carne. Él iba a entregar su vida en la cruz por amor a la humanidad. Como este sacrificio que hizo Cristo fue dirigido para pagar los pecados de cada uno de nosotros, tus pecados y los míos, ¿qué tenemos que hacer para recibir ese pan de vida? Aceptar a Cristo. Amén. Amén. Aunque la comida que da la vida eterna y permanece en nosotros es de mucho más valor que la comida que perece, la comida física, lamentablemente hay muchas personas que solamente se preocupan por ese pan material y no buscan el pan espiritual. Aún incluso muchos cristianos que ya han tenido un encuentro con Cristo deben incluso examinar dentro de sus corazones y trabajar para que ese pan espiritual no sea carente en sus vidas. El pan material tienes que comerlo tú diariamente. Así también, para que puedas mantener una adecuada salud espiritual, tú tienes que estar en continuo contacto con Cristo, que es el pan de vida, a través de la oración, de devocional, de lectura de la palabra. Porque si no, también te vas a debilitar espiritualmente, porque no te estás alimentando, no estás alimentando a tu alma. Jesús entonces es el pan de vida, esa comida que jamás perece, sino que nos da la vida eterna. Amén. A manera de conclusión, a ver, hermanos, todo contexto en esta declaración que nos hace Jesús nos ofrece un claro recordatorio de que a pesar de mucha ocupación, trabajo que pudiéramos nosotros tener acá en la tierra, que podemos realizar todos los días para que nuestra familia y nosotros mismos podamos tener todos los recursos que necesitamos, es importantísimo y necesario que también miremos la necesidad de nuestro alimento espiritual. Y no busquemos alimentar nuestro espíritu con alimentos espirituales chatarra, como puede ser algún tipo de vanidad o una falsa doctrina, sino que el único y especial alimento, el cual de verdad nos va a sustentar, es el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Trabajar es un deber importante porque es un medio legítimo para que nosotros podamos alcanzar o tener los recursos que tenemos que llevar a nuestros hogares. Pero es necesario que nosotros recordemos que no solamente nuestro cuerpo necesita de alimento, sino también que nuestra alma necesita alimentarse de Dios. Por lo que además de trabajar y de comer, hay que buscar el verdadero alimento divino, espiritual, que va a alimentar nuestra alma. Para esto de repente va a ser necesario renunciar de muchas cosas que están siendo un reemplazo malo del alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y estar nosotros dispuestos a alimentarnos únicamente en Jesucristo. El verdadero pan del cielo que alimenta nuestra alma para darle vida, tanto para nuestro presente como para nuestra extensión en el futuro, después de nuestra muerte física. Estas palabras de Jesús entonces nos expresan con mucha claridad que nosotros tenemos que preocuparnos no solamente pues por ese pan físico,
sino también tenemos que preocuparnos por nuestro pan espiritual. Amén. Por eso, no solamente vamos a buscar la satisfacción de nuestros cuerpos, sino que nosotros también tenemos que buscar la satisfacción de nuestras necesidades espirituales, de esa comida de vida eterna que permanece para siempre. Amén. Amén. Comida que no va a estar disponible en ningún supermercado, ni en las tiendas que tú puedas encontrar ahí por tu barrio, ni siquiera en los mejores restaurantes de 5 tenedores. Allí no vas a poder encontrar el alimento espiritual que necesitas para tu vida. Cristo te dice, yo soy el pan de vida. Amén. En otras palabras, las ricas comidas que de repente te pueda gustar comer, ¿no? Ya seas acá en Perú un ceviche o de repente en México unos tacos, no sé. Toda persona necesita del alimento espiritual, que la encontramos en Cristo. Ahora, ese alimento espiritual no se trata de sacramentos, no se trata de tomar la cena del Señor, no se trata de ningún tipo de acción física o de buena obra, sino se trata de creer en Jesús, que ha sido enviado por Dios el Padre para la salvación de los pecados y de vida eterna para aquellos que se arrepienten y para que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Comer el pan de vida tampoco es que tú asistas a un culto en una iglesia. No es ir a eventos religiosos, convenciones cristianas, conciertos cristianos, no. No es hacerte miembro de una congregación. No es ser muy bueno o generoso con los demás. No es decirle a las personas que vienen a la iglesia hermano o hermana, si es que eres creyente. Sino es creer en Jesús como tu Señor y Salvador personal. Amén. Si alguno que está aquí presente en este templo o de repente de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales todavía no ha creído en Jesús, mucho cuidado, podría estar perdido para siempre. Si me estás escuchando aquí o allá por detrás de la pantalla, ahora Cristo se está haciendo la invitación para que tú lo aceptes. Él murió por ti, Amén. para que tú puedas ser salvo, para que puedas ser salva. Acepta la vida eterna que Cristo te está ofreciendo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Si nos estás escuchando a través de un medio, tú puedes escribirnos un mensaje, un correo electrónico para poder saber de tu decisión y nos contactaremos contigo. Si estás aquí en el templo, puedes levantar la mano en este momento y luego podemos hacer una oración contigo. ¿Tienes esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? Comunícate con nosotros o solamente levanta tu mano. Amén. Y estaremos seguros que quieres hacerlo. Dios igual te tocará en cualquier momento y hará su propósito contigo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por ese regalo tan grande que tú nos has dado a través de Cristo, que se ha constituido en el pan de vida, para que aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Señor, permite que esa palabra pueda entrar en los corazones de las personas que tú ya has escogido y que no tarden en su decisión de recibir a Cristo. Señor, te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Puede haber muchas dificultades alrededor nuestro, pero ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos, a solucionar esos problemas, y también esperamos de ti el socorro en su momento debido. Padre Celestial, escucha las peticiones de nosotros, tus hijos, y también de las personas que tienen alguna necesidad. Escucha las peticiones también de las personas que nos siguen en nuestros canales en todo aspecto. Si bien nosotros tenemos a disposición el pan de vida espiritual en Cristo en esta tierra mientras estemos en vida, también necesitamos del alimento físico a través de diferentes necesidades de alimentación, casa, educación, etc. También provéenos, Señor, de lo que necesitamos. Señor, guíanos siempre por tu camino. Te damos honra y gloria y te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.